1. La justificación por fe. La justificación por fe es el tema central en la teología paulina y se presenta en varias de sus cartas, como Romanos y Gálatas. La teología de la justificación por fe se enfoca en cómo Dios justifica al pecador a través de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. 2. La reconciliación. Pablo enseña que la reconciliación es una obra de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. La teología de la reconciliación explora cómo Dios reconcilia al pecador consigo mismo a través de la obra de Cristo. 3. La adopción. Pablo enseña que a través de la fe en Cristo, los creyentes son adoptados como hijos de Dios. La teología de la adopción explora la relación entre Dios y el creyente como padre e hijo. 4. La santificación. La santificación es un proceso continuo en la vida del creyente que comienza con la justificación. La teología de la santificación examina cómo Dios santifica al creyente a través del Espíritu Santo. 5. La glorificación. Pablo enseña que la glorificación es la culminación del proceso de salvación, en la cual el creyente es transformado para ser como Cristo en cuerpo y alma. La teología de la glorificación explora cómo Dios cumple su promesa de transformar al creyente en su imagen. En conclusión, la teología de la salvación en las cartas paulinas es una rica fuente de enseñanza sobre cómo Dios salva al pecador a través de la obra de Cristo. Los subtemas de la justificación por fe, la reconciliación, la adopción, la santificación y la glorificación son aspectos esenciales de esta teología y tienen profundas implicaciones para la vida del creyente. Teología de las cartas generales y el Apocalipsis. La teología de las cartas generales y el Apocalipsis. Las cartas generales y el Apocalipsis son 5 libros del Nuevo Testamento que presentan una teología única y relevante para la vida del creyente. A continuación, se presentan algunos subtemas relevantes dentro de esta área de estudio. 1. La fe y las obras. La relación entre la fe y las obras es un tema recurrente en las cartas generales. Estas cartas enfatizan la importancia de tener una fe viva que se manifiesta en buenas obras, así como la necesidad de actuar con amor y misericordia hacia los demás. 2. La vida cristiana práctica. Las cartas generales también presentan una teología práctica que se enfoca en la vida cotidiana del creyente. Estas cartas ofrecen consejos y exhortaciones sobre cómo vivir una vida piadosa y en obediencia a Dios. 3. La naturaleza de Dios. Las cartas generales presentan una teología profunda sobre la naturaleza de Dios. Estas cartas enfatizan la santidad, justicia, amor y misericordia de Dios, así como su poder y soberanía. 4. La victoria final. El libro del Apocalipsis presenta una teología de la victoria final de Dios sobre el mal y la muerte. Este libro enfatiza la soberanía de Dios y su plan de redimir y restaurar toda la creación. 5. La escatología. El libro del Apocalipsis también presenta una teología escatológica, que se enfoca en los eventos y sucesos finales de la historia humana. Este libro habla sobre la segunda venida de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos y la vida eterna. En conclusión, la teología de las cartas generales y el Apocalipsis es una fuente rica de enseñanza sobre la vida cristiana y la naturaleza de Dios. Los subtemas de la fe y las obras, la vida cristiana práctica, la naturaleza de Dios, la victoria final y la escatología son aspectos esenciales de esta teología y tienen profundas implicaciones para la vida del creyente. Teología de Dios. La teología de Dios es el estudio de la naturaleza, atributos y acciones de Dios, desde una perspectiva religiosa. Es una disciplina que se enfoca en entender la divinidad a través de la fe, la razón y la experiencia religiosa. La teología de Dios se ha desarrollado a lo largo de la historia en diferentes contextos religiosos, como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo y otras tradiciones religiosas. En cada una de estas tradiciones, se ha intentado comprender quién es Dios, cómo se relaciona con la humanidad, qué es lo que espera de nosotros y cuál es su propósito en el mundo. La teología de Dios implica el uso de la razón, la reflexión y el diálogo para profundizar en la comprensión de Dios. También implica la interpretación de textos sagrados y la consideración de las experiencias religiosas individuales y colectivas. La teología de Dios también aborda preguntas importantes sobre la existencia de Dios, la relación entre Dios y el mal, la naturaleza del sufrimiento humano, la idea de la salvación y la vida después de la muerte. En resumen, la teología de Dios es una disciplina compleja que busca comprender la divinidad a través de la razón, la fe y la experiencia religiosa, y es fundamental para el desarrollo de muchas tradiciones religiosas y la comprensión del mundo espiritual. Teología de la creación. La teología de la creación es una rama de la teología que se enfoca en el estudio de la relación entre Dios y
la creación, es decir, el universo y todo lo que hay en él. Esta disciplina aborda preguntas como la naturaleza de la creación, el papel de Dios en ella, la relación entre la creación y la humanidad y la responsabilidad humana hacia la creación. La teología de la creación se basa en la idea de que Dios es el creador del universo y que todo lo que existe es el resultado de su obra. Esta perspectiva implica que el universo es sagrado y que la creación debe ser respetada y protegida. La teología de la creación también se enfoca en la relación entre la humanidad y la creación. Se considera que los seres humanos son responsables de cuidar y proteger la creación, y de utilizar sus recursos de manera responsable y sostenible. Esto implica un compromiso con la conservación del medio ambiente y la promoción de prácticas éticas en la relación con la naturaleza. Además, la teología de la creación se relaciona con la idea de la salvación y la redención. Se cree que la restauración de la creación es una parte importante del plan de Dios para la salvación de la humanidad y del universo en general. Por lo tanto, la teología de la creación es fundamental para la comprensión de la relación entre Dios, la creación y la humanidad, y para la promoción de prácticas éticas y sostenibles en el cuidado de nuestro entorno. Teología de la humanidad. La teología de la humanidad es una rama de la teología que se enfoca en el estudio de la naturaleza humana, su relación con Dios y su destino final. Esta disciplina aborda preguntas fundamentales sobre la existencia humana, como el propósito de la vida, la relación entre el ser humano y Dios, el significado del sufrimiento y la muerte, y el destino final de la humanidad. La teología de la humanidad se basa en la idea de que los seres humanos son criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto tienen una dignidad intrínseca y un valor único. Esta perspectiva implica que la vida humana es sagrada y debe ser valorada y protegida. La teología de la humanidad también aborda la relación entre Dios y los seres humanos. Se cree que Dios está presente en la vida de las personas y que la relación con Él es fundamental para la vida humana. Además, se considera que el ser humano tiene una responsabilidad moral y ética hacia los demás seres humanos y hacia la creación en su conjunto. La teología de la humanidad también se relaciona con la idea de la salvación y la redención. Se cree que Dios ha provisto un camino para la salvación de la humanidad a través de la fe en Jesucristo y la gracia divina. Por lo tanto, la teología de la humanidad es fundamental para la comprensión de la relación entre Dios, la humanidad y el mundo, y para la promoción de prácticas éticas y justas en la vida humana. Teología de la salvación. La teología de la salvación es una rama de la teología que se enfoca en el estudio de la salvación de los seres humanos, es decir, la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Esta disciplina aborda preguntas como el significado del pecado, la naturaleza de la salvación, la obra de Cristo en la salvación y la relación entre la fe y las obras en la salvación. La teología de la salvación se basa en la idea de que los seres humanos están separados de Dios debido al pecado y que necesitan ser salvados. Se cree que la salvación es un don de Dios que se ofrece a través de la fe en Jesucristo y la obra redentora de su muerte y resurrección. Además, se considera que la salvación es un proceso continuo de santificación y crecimiento espiritual. La teología de la salvación también aborda la relación entre la fe y las obras en la salvación. Se cree que la fe es fundamental para la salvación, pero que también se espera que los creyentes vivan de acuerdo con los principios cristianos y produzcan frutos de buenas obras. Esta perspectiva implica que la salvación no es solo una cuestión de creer, sino también de vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios. Además, la teología de la salvación se relaciona con la idea de la vida eterna y el destino final de los seres humanos. Se cree que la salvación conduce a la vida eterna con Dios y que este es el destino final de los creyentes. Por lo tanto, la teología de la salvación es fundamental para la comprensión de la relación entre Dios, la humanidad y el mundo, y para la promoción de prácticas éticas y justas en la vida cristiana. Teología de la Iglesia. La teología de la Iglesia es una rama de la teología que se enfoca en el estudio de la naturaleza, la estructura y la misión de la Iglesia cristiana. Esta disciplina aborda preguntas fundamentales sobre la Iglesia, como su origen, su relación con Dios y su papel en el mundo.
La teología de la Iglesia se basa en la idea de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y que por lo tanto es un instrumento fundamental en la obra de la salvación de los seres humanos. Se cree que la Iglesia fue fundada por Jesucristo y que su misión es proclamar el Evangelio, celebrar los sacramentos y ser una comunidad de fe y amor en el mundo. La teología de la Iglesia también aborda la estructura y la organización de la Iglesia. Se cree que la Iglesia es una comunidad jerárquica con distintos ministerios y funciones, como el papado, los obispos, los sacerdotes y los laicos. Además, se considera que la Iglesia es una comunidad universal que trasciende las fronteras culturales y nacionales. La teología de la Iglesia también se relaciona con la idea de la comunión de los santos y la vida eterna. Se cree que la Iglesia es una comunidad de fe que trasciende el tiempo y el espacio, y que los creyentes forman parte de una comunión de santos que se extiende más allá de la vida terrenal. Por lo tanto, la teología de la Iglesia es fundamental para la comprensión de la relación entre Dios, la humanidad y el mundo, y para la promoción de prácticas éticas y justas en la vida cristiana. Teología de los últimos tiempos. La teología de los últimos tiempos es un área de estudio dentro de la teología cristiana que se enfoca en los eventos y sucesos finales de la historia humana y en la venida de Jesucristo. A continuación, se presentan algunos subtemas relevantes dentro de esta área de estudio. 1. La segunda venida de Cristo. La venida de Jesucristo es un tema fundamental de la teología de los últimos tiempos. Los cristianos creen que Jesucristo volverá a la tierra en su segunda venida para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. La teología de la segunda venida de Cristo es amplia y compleja, y hay varias interpretaciones sobre cómo se llevará a cabo. 2. El juicio final. La teología de los últimos tiempos también se enfoca en el juicio final de Dios. Los cristianos creen que todos los seres humanos serán juzgados al final de los tiempos, y que aquellos que hayan rechazado a Jesucristo como su Salvador enfrentarán la condenación eterna. Este juicio final es descrito en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo el libro del Apocalipsis. 3. La resurrección de los muertos. La teología de los últimos tiempos también se enfoca en la resurrección de los muertos. Los cristianos creen que, en el momento de la segunda venida de Cristo, los muertos resucitarán para enfrentar el juicio final. Este tema es descrito en varios pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo 1 Corintios 15. 4. El milenio. La teología de los últimos tiempos también se enfoca en el concepto del milenio, que se refiere a un periodo de 1000 años en el que Jesucristo reinará sobre la tierra. Hay diferentes interpretaciones sobre el significado del milenio y su duración. Algunos creen que el milenio es un periodo literal de 1000 años, mientras que otros creen que es un periodo simbólico. 5. El fin del mundo. La teología de los últimos tiempos también se enfoca en el fin del mundo. Los cristianos creen que, en algún momento, Dios destruirá la tierra actual y creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Este tema es descrito en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo 2 Pedro 3. En conclusión, la teología de los últimos tiempos es un área de estudio fundamental en la teología cristiana. Los subtemas de la segunda venida de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos, el milenio y el fin del mundo son aspectos esenciales de esta teología y tienen profundas implicaciones para la vida del creyente. Al estudiar estos temas, el creyente puede tener una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y su plan para la redención y la restauración de toda la creación. La Biblia no da una fecha específica para los últimos tiempos, pero sí habla de ciertos eventos que sucederán en ese periodo de tiempo. En el cristianismo, los últimos tiempos se refieren al periodo anterior al regreso de Jesucristo a la tierra y al fin del mundo tal, como lo conocemos. Según la Biblia, en los últimos tiempos habrá una gran apostasía o abandono de la fe, la aparición de falsos profetas, guerras y rumores de guerras, terremotos y desastres naturales, el aumento de la maldad y la corrupción, y la propagación del Evangelio por todo el mundo. También se habla de la aparición del Anticristo, quien será un líder mundial engañoso que se opone a Dios y a todo lo que es sagrado. El Anticristo engañará a muchas personas y establecerá un gobierno mundial que buscará controlar todas las áreas de la vida humana. Finalmente, según la Biblia, Jesucristo volverá a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra en la que reinará para siempre.